visión que Dios le ha dado. David tenía que pararse. David era la persona indicada porque había sido ungido para gobernar sobre Israel. Y para poder libertar a Israel tenía que venir en contra de Goliat. Porque esa era la visión que Dios, ese era el llamamiento que Dios había puesto en él. Si tú no tienes un llamamiento de naciones, no te metas a las naciones. Quédate en el pueblo o en la ciudad donde Dios te ha dado. Porque Dios te da autoridad sobre esa nación, perdón, sobre ese pueblo o sobre ese estado. Pero no te metas en naciones si Dios no te ha llamado a naciones. ¿Sí me entiendes? Tiene que funcionar de acuerdo al llamamiento, identificar el llamamiento que Dios te ha dado. Después, hermano David, Saúl intenta una vez más matar a David, en el capítulo 19. David, el ungido de Jehová, hermano. Bien, en el capítulo 21, David, el ungido de Jehová, huye de Saúl. Hermano, el ungido de Jehová huyendo de Saúl cuando él era rey. ¿Cómo podemos aplicar eso? Bueno, cuando Dios a mi esposa y a mí nos dio la visión, el llamamiento aquí en este país, nosotros tuvimos también que correr a Saúl. Tú tienes que saber correr a Saúl y tienes que saber enfrentar a Saúl y tienes que saber venir en contra de Goliat. Los Goliat representan muchas cosas. Puede representar, vienen en contra de tu matrimonio ese gigante, en contra de tu hogar, en contra de tus hijos, en contra de tus finanzas. Identificar cuando ese Goliat viene en contra de los tuyos. Bueno, cuando se levanta un Goliat que viene en contra de esta iglesia, somos nosotros que tenemos que levantarnos, no ustedes. Porque ese Goliat lo destruiría a ustedes. Porque no le corresponde a ustedes. Si el Goliat quiere destruir la iglesia, le corresponde a mi esposa y a mí levantarnos. No a ustedes. No a ustedes. Porque lo destruiría a ustedes. Por eso es que nadie estaba capacitado ni ungido por el Espíritu Santo para venir en contra de Goliat. Goliat era la nación. Dios había llamado a David a reinar sobre la nación, a ser el líder de Israel. Y como líder de Israel tenía que venir en contra de ese Goliat, porque Goliat estaba desafiando a Israel. Quería gobernar sobre Israel. Hermano, David empieza a huir de Saúl. Y es cuando él se va, ¿verdad? Hasta este rey de Moab y le dice, estoy huyendo, ¿verdad? Pero antes de eso, hermano, David pasa por donde están los sacerdotes. Bueno, él huye. Al huir, el rey de Moab le dice, aquí está mi padre, aquí está mi madre, ¿verdad? Te los entrego, cuídalos, guárdalos, protégelos, ¿verdad? Que yo estoy huyendo hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Pero ¿cómo? Si el rey David ya había derrotado a Goliat, ya había sido ungido como rey, entonces ¿por qué tenía que huir? Cuando Dios pone la unción en ustedes y los Goliat se levantan y el enemigo se levanta, hermano, no te quedes ahí diciéndole, aquí estoy yo, ven, aquí estoy yo, ven, yo estoy ungido por Dios, yo me ungido a mí, vente pues. No, hermano, si tienes que correr, corre. Hasta que sepas lo que Dios quiere hacer contigo. Hermano, cuando venía Saúl a querernos destruir como de migración, hermano, cuando había momentos yo corría. No literalmente, virtualmente corría, justamente con mi familia, corríamos. Hasta saber cuál era el propósito. Yo no sabía en aquel entonces, ni mi esposa sabía, de que nosotros íbamos a estar al frente de una congregación ahorita. No lo sabíamos. Pero sí sabíamos de que había algo especial de Dios en nosotros que teníamos que desempeñar, mas no sabíamos qué era.
Por lo tanto, teníamos que correr hasta saber qué es lo que Dios quería de mí. ¿Entiendes? Entonces, tienes que correr y no permitir que el enemigo te destruya. No decir, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No, aquí estoy yo en mi iglesia, me acá, aquí estoy yo, bendeteme pues. Yo tengo fe en Dios de que Dios me va a sacar. Sí, pero Dios te está diciendo que te... ¿Verdad? Nosotros teníamos que correr, teníamos que escondernos. ¿Por qué le voy a decir a Saúl, aquí estoy yo, mátame? Saúl había sido rey, Saúl había sido sellado, David era rey, mas cuando Saúl le lanzaba las lanzas, ¿qué hacía David? Aquí estoy, me voy a quedar aquí, para que la lanza pase, porque Dios dijo que yo voy a ser rey de Israel y yo no voy a morir, la palabra de Dios se tiene que cumplir, aquí me quedo. Mátame con la lanza, pues. No, el segundo día se rechazaba, ¿me entiendes? Para que pasara la lanza. ¿Sí o no? Sí. ¿Ves? Entonces, en eso, muchas veces el enemigo o la religiosidad nos puede confundir. David viene, hermano, y cuando huye de Saúl, porque Saúl lo quiere matar, lo buscaba para matar, ¿verdad que lo buscaba? Lo buscaba para matar. David viene y se presenta a los sacerdotes, hermano, en el capítulo 23. Y los sacerdotes, había los panes de la proposición, que dice la palabra, eran los panes que se le presentaban al Señor en el altar. Tenían que ser panes calentitos y cambiarlos cada día. Esos panes no los podía tocar nadie, solamente los podían comer los sacerdotes. Cuando David llega hambriento y le dice a los sacerdotes, ¿qué te pasa? Dice, no, vengo a una misión de rey Saúl. Fíjate, el rey David dijo, vengo a una misión de rey Saúl. Bueno, muchas veces hay que usar la astucia de Dios, la astucia del Espíritu Santo, para poder sobrevivir, para poder ser un vencedor y para saber qué es lo que Dios quiere de mí, hasta saber qué es lo que Dios quiere de mí. No nos dejemos engañar por el enemigo. Le pregunta, ¿qué haces aquí? Le pregunta al sacerdote. No, es que el rey Saúl me envía una misión y tuve que salir de la misión. No traje pan conmigo, no traje nada, no traje espada, no traje nada, ni escudo. Él le dice lo que tengo, él le dice, dame aunque sea 5 panes en la proposición. ¿Por qué 5 panes? Habían varios corriendo con él, no dice cuántos, pero dice, dame aunque sea 5 panes. 5, que representa apóstol, maestro, evangelista, pastor y profeta, los 5 ministerios. Cuando él va a pelear con Goliat, él agarra 5 piedras. Porque se dice que tenía Goliat 5 hermanos. Eran 5 con Goliat. Y él tiene que, como apóstol, él tenía que venir con los 5 ministerios, representando los 5 ministerios de Dios, diciendo al enemigo, aquí están los 5 ministerios del Señor. La mano de Dios son los 5 ministerios. Tenemos que saber la palabra, saber por qué razón sucedían las cosas. Y viene y le dice, tengo hambre, ¿verdad? Y él le dice, bueno, la única manera es que los que están contigo, ¿verdad? Todos se hayan guardado de mujeres, porque esa era la regla. Mas ellos no lo podían comer, solamente los sacerdotes, los levitas. Pero le dice, si ellos se han guardado de mujer, pueden comerlo. El sacerdote autoriza. El rey, él era rey, recordemos, él no estaba profanando nada porque él era el rey, él podía decidir. Legalmente, delante de Dios, él era la autoridad de Israel. Él era el rey, él estaba ungido, estaba huyendo de Saúl, pero él era el rey. Él era la autoridad delante de Dios. Y tú tienes que saber qué autoridad tú eres delante de Dios y ejercer esa autoridad cuando sea el momento indicado. ¿Entiendes? Si eres un policía, ¿verdad?
Y de uniforme, estás de servicio. Donde tú quieres que llegue, tú estás representando una autoridad. Pero ¿qué pasa si estás de civil, no estás trabajando y se presenta un problema? ¿Qué dices tú? No, como yo no estoy trabajando, yo no me meto en este problema. No, tu responsabilidad es decir, sacar tu reglamento, no tu arma de reglamento, sacar tu identificación y identificar, soy una autoridad aquí, permíteme, yo voy a ver cuál es el problema acá. Si esa es la solución, el problema. Él tiene que entrar, él tiene que identificarse, él es autoridad, aunque no esté trabajando en ese momento, él sigue siendo, mientras esté empleado como policía, sigue ejerciendo la autoridad. Ahora, si él no está armado, él no solamente es un tiroteo, tiene que saber ejercer la autoridad en el momento indicado. Él puede ser un mediador, mas no se va a poner ahí para que lo maten. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que saber cuál es la autoridad que a ti te corresponde según el llamamiento que tú tengas. Y saber ejercer la autoridad. El rey viene y le dice, dame los panes. Él no se puede negar porque él es el rey delante de Dios. Él es el rey de Israel. El sacerdote no se puede negar. Por supuesto no le da los panes que se le van a presentar a Dios. Fueron los que ya se le presentaron a Dios antes. No son las primicias. Esos panes fueron primicias para el Señor porque se lo presentaron calientitos. Recordemos, hermano, que el milagro se convierte cuando nosotros tomamos las cosas que Dios nos ha dado, se las entregamos a Él y Él nos las vuelve a entregar a nosotros. Ahí se convierte el milagro de los panes y los peces. ¿Recuerdas? El milagro no se hizo en las manos de los discípulos, se hizo en las manos del Señor. El Señor recibe los panes, va y bendice, los parte, da gracias a Dios y le entrega a los discípulos. Empiecen ustedes a repartir. Los discípulos empiezan a repartir, se empieza a dar el milagro. Esto es lo que sucede. El Señor había recibido los panes y ahora se los entrega a David para fortalecerlos. ¿Acaso Dios no podía matar a Saúl de una vez y dejar de que David fuese perseguido por Saúl? Pero Dios permite las cosas, hermano, porque tiene un llamamiento, tiene un propósito. David tenía que ser formado en diferentes áreas ahora. Él había sido formado en unas áreas, apacentaba las ovejas, estaba detrás de las ovejas de su padre, pero ahora necesitaba prepararse en las otras áreas de su vida para poder ser un buen líder. Por eso es que vamos a pasar circunstancias en nuestra vida donde vamos a ser amedrentados muchas veces, donde vamos a ser probados muchas veces, donde nuestra fe, ¿verdad? Para ver dónde estás parado, para ver si niegas a Dios. Porque si negamos a Dios, hermano, Dios va a decir, no, todavía no está preparado. Hay que seguirlo preparando. Hay que seguir moldeando su carácter. Hay que seguir moldeando su pensamiento. Hay que seguir moldeando sus ideas. Por eso, hermano, que para muchas personas la preparación es lenta. Para mí fue lenta, para mi esposa fue lenta. Pero ¿sabe qué? Es mejor la preparación lenta. Porque a mayor preparación, mayor es el llamamiento que Dios tiene para ustedes. Es muy importante, hermano, que nosotros entendamos lo que sucede. Fíjense, causa de eso, hermano, viene Saúl y se entera de lo que hicieron los sacerdotes, que le dieron panes y le dieron la espada de Goliat, que esa espada legalmente le pertenecía al rey David. Que le dice, ¿tiene una espada? Y dice, sí, la única que está aquí es la de gigante Goliat que tú mataste, dámela. Legalmente le pertenecía a él, porque él había matado a Goliat y le había quitado la espada, y con la espada le había quitado la cabeza. Legalmente. Entonces, tú tienes que recuperar, tienes que ir y armarte legalmente con lo que Dios te ha dado. ¿Sí me entiendes cómo va la preparación del rey David? Comenzó siendo pastor de ovejas, pero no fue toda esa la preparación. Tú vas a tener gente, ¿verdad?, afligidos, endeudados,
gente con amargura de espíritu, gente que son ladrones, gente que son, ¿verdad?, a lo mejor borrachos, gente perseguidos por la justicia, ¿cómo vas a saber tú tratar con ellos?